Ahora que ya sabemos cómo se mide la radiación solar, cómo medirlo en irradiancia y radiación, que son conceptos análogos a la potencia y a la energía, también hay que saber un poco sobre el movimiento del Sol porque nos importa mucho en el diseño de sistemas fotovoltaicos. Vamos a verlo. Primero, indicarles que hay un ejercicio adjunto sobre cómo calcular la hora solar pico y una explicación más detallada sobre la hora solar pico en este curso, en la parte de recursos adicionales. Respecto a la posición del Sol, bueno, todos sabemos cómo se mueve el Sol, ¿o no? El Sol sale por el este y se pone por el oeste todos los días, generalmente, todos los días, ¿cierto? Entonces, este es el movimiento diario del Sol, pero no es el único movimiento que hace. El Sol, además de hacer un movimiento de este a oeste, cuando sale y cuando se pone, también hace un movimiento de manera anual, es decir, el Sol no está siempre en el mismo lugar a la misma hora en todos los días, sino que va variando. Y este movimiento ya no lo hace de manera de este a oeste, sino de norte a sur o de sur a norte, de acuerdo en el hemisferio en el que estemos. Pero veamos un poco más a detalle. En la imagen, por ejemplo, en la imagen adjunta, vemos la posición del Sol. Vemos que el Sol, por ejemplo, sale por el este y cuando ya se oculta por el oeste. Pero veamos la fecha. En junio de 21 sale por el este y se oculta por el oeste, en 21 de junio, pero está mucho más, digamos, arriba, directamente arriba de la casa que estamos tomando como referencia, mientras que el 21 de diciembre está muy pegado al horizonte. Entonces, este es el movimiento anual que hace el Sol. O sea, no solo hace un movimiento diario, sino hace un movimiento anual. Y estos movimientos anuales y diarios nos interesan dentro del diseño de sistemas fotovoltaicos. Entonces, el movimiento anual depende mucho de los solsticios, depende mucho de los equinoccios. Y vamos a verlo un poco. Pero antes veamos cómo determinar la posición del Sol. En la imagen adjunta vemos una imagen del Sol. ¿De dónde está el Sol? Por ejemplo, en cualquier, digamos que son a las 11 de la mañana del 20 de junio, por allí. Para determinar cómo está el Sol, existen dos parámetros: el ángulo de elevación y el azimut. Ambos son ángulos. El ángulo de elevación es el ángulo que forma la elevación con el plano horizontal. Ahí en la imagen se está remarcando justamente cuál es ese ángulo. Entonces, este ángulo va de 0 grados a 90, podría decirse. Cuando está 0 significa que el Sol está justamente en el horizonte, mientras que cuando está a 90 está exactamente sobre tu cabeza o la cabeza del observador. También tenemos el ángulo de azimut. El ángulo de azimut más bien es el ángulo que forma la línea del Sol con el norte. ¿Ok? Con el norte o con el sur. Aquí en la imagen hemos resaltado un poco el ángulo de azimut. Entonces, con estos dos ángulos yo puedo medir la posición del Sol y son muy importantes en el diseño de sistemas fotovoltaicos. Para yo determinar la posición del Sol en un lugar, en una fecha y en una hora exacta, se utiliza, digámoslo, un mapa que se conoce como sunbath o mapa de posición solar, podemos decir así, o una carta solar también. En los cursos, en los recursos adicionales, encontrarás un video muy interesante de cómo saber la posición del Sol de una manera didáctica y dinámica. Pero veamos aquí. En esta carta solar que estamos viendo en pantalla, hay dos ejes. Un eje dice Solar Azimuth o ángulo azimut y un ángulo de elevación. Entonces, estos nos indican ambos parámetros que justamente hemos estudiado anteriormente, los que definen la posición del Sol. Por ejemplo, busquemos el 21 de junio a las 7 de la mañana. Ahí está, el punto que está resaltado. El 21 de junio a las 7 de la mañana, el ángulo de azimut es 60 grados y el ángulo de elevación es alrededor de 14 grados. Eso significa que el Sol va a estar bien abajo del horizonte, y esto es normal porque es muy temprano, el Sol apenas está saliendo, y va a estar a 60 grados desde el norte. Aquí vemos en la imagen una representación de la posición exacta del Sol justo en ese punto que hemos seleccionado. Entonces, esta carta solar sirve para ubicar la posición del Sol en cualquier fecha. Por ejemplo, en abril, el 20 de abril a las 9 de la mañana, el Sol estará casi a 63 grados de ángulo de azimut y a 43 grados de ángulo de elevación. Esta carta solar nos sirve para eso y es muy útil en los sistemas fotovoltaicos. Pero
hay otro concepto aparte de la carta solar, que es la posición y la inclinación, pero ya no del Sol, sino del módulo fotovoltaico que pondré. Entonces es muy importante saber cómo yo oriento y cómo posiciono mi módulo fotovoltaico. Generalmente, como habrán visto, la mayoría de módulos fotovoltaicos están inclinados, no están horizontalmente, sino inclinados. ¿Por qué? Porque ya hemos visto, el Sol no está exactamente siempre arriba de ti, sino que se mueve. Se va al horizonte y quizás un poco arriba y así. Entonces debemos buscar una posición óptima en cual inclinar nuestro sistema fotovoltaico para captar la mayor radiación solar. Esto se hace inclinando el módulo fotovoltaico y orientándolo. ¿A dónde lo debo orientar? Pues veamos la imagen. Mire, en esa imagen es donde el movimiento del Sol durante anual. Vemos que generalmente está para la derecha, podríamos decir así, o para el hemisferio sur en este caso. Es decir, que yo debo orientar mi módulo fotovoltaico al hemisferio sur. Pero esto sucede en una localidad que está en el hemisferio norte, como por ejemplo México o Estados Unidos. Si es una ubicación que está en el hemisferio sur, como Perú o Chile, yo debo orientar el módulo mirando hacia el hemisferio norte. Entonces, en conclusión, siempre orienta el módulo fotovoltaico al hemisferio contrario en el que te encuentras. Si está en el hemisferio sur, oriéntalo al hemisferio norte. Si está en el hemisferio norte, oriéntalo en el hemisferio sur. ¿Y cuál es la inclinación óptima al cual debo inclinar este módulo? Esto, después de muchas investigaciones, se ha determinado que lo óptimo es inclinarlo a los grados que sean iguales a la latitud del lugar. ¿Y por qué debemos considerar la posición del Sol? Bueno, no solo es para captar la mayor radiación posible, sino también por un tema de sombreado. En esta imagen, en la imagen adjunta, vemos cómo los módulos fotovoltaicos cuando están inclinados generan sombra debido a la posición del Sol, es decir, un cuerpo genera sombra. Pero esta sombra puede sombrear el módulo fotovoltaico que se encuentra al lado. Entonces eso debemos evitarlo. Y debemos evitarlo por dos razones. Primero, disminuye la captación de energía solar y segundo, genera sombreado. Y este sombreado, como veremos más adelante, es perjudicial para la eficiencia y también incluso puede dañar el módulo fotovoltaico. Entonces evitemos el sombreado siempre. Debemos calcular la distancia mínima en la que deben estar los sistemas fotovoltaicos debido al sombreado. ¿Y cómo los calculo? Bueno, en la imagen vemos una ecuación, una fórmula y unas medidas de las estructuras de fotovoltaicas inclinadas. Es decir, yo debo calcular utilizando esta ecuación la distancia mínima de los módulos fotovoltaicos. Adjunto en este curso, en esta sesión, encontrarás una guía detallada de cómo calcular la distancia mínima en un sistema fotovoltaico y también un video de guía muy práctico en el cual se calcula la distancia utilizando un ejemplo real. Por ahora veamos que esto depende mucho de la longitud del módulo fotovoltaico, que L dice en este caso. Si son más largos los módulos, generarán más sombra, y del ángulo de inclinación. Y vemos dos ángulos aquí críticos, que es el ángulo de inclinación, el ángulo de elevación crítico del Sol, que ya lo hemos visto, el ángulo de elevación, y el ángulo de azimut crítico del Sol también. Esto generalmente se dan cuando sale y cuando se oculta el Sol. Lo vamos a ver muy detallado en la guía de cómo calcular la distancia mínima. Por ahora, quedémonos con esta ecuación. Como hemos dicho, el Sol no siempre está exactamente sobre el observador. Vemos en la imagen que a veces está muy pegado al horizonte. Entonces, como la luz tiene que atravesar la atmósfera, cuando está exactamente sobre ti, la distancia que recorre la luz es mucho menor que la distancia cuando está tirada al horizonte. Es por eso, de hecho, que vemos azul en el día a las 12 de la mañana y rojo cuando son las 6 de la tarde. Es por la distancia que recorre la luz y por las interacciones que hace con los gases que componen la atmósfera. Pero lo que nos importa ahora es que conforme más recorre la atmósfera, más energía se pierde, digamos, de energía solar en la atmósfera. Por lo tanto, nos llega menos. Es por eso que es importante saber cuánto ha recorrido la luz en la atmósfera, y esto se define como masa de aire. Y la masa de aire es 1, vemos aquí, sobre coseno de teta. Y teta en este caso es ese ángulo que forma el Sol si estuviera encima de ti y si no lo está. Cuando está exactamente sobre ti, el ángulo es 0 y se dice que la masa de aire es AM0. Mientras, cuando está, por ejemplo, a 60 grados, formando 60 grados, es decir, bien pegado al horizonte, es una AM de 2. Sería 1 sobre coseno de 60, que es 2. Generalmente, en los estándares se utiliza una masa de aire de 1.5 o AM 1.5, como veremos más adelante.